Muy buenos días, tengan todos ustedes. Espero que ya estén conectándose, espero que ya estén preparados para recibir la palabra de Dios. En esta mañana bendecimos su vida, su familia, en el nombre de Cristo Jesús. Esperemos que esta palabra sea de bendición como las otras que se han estado transmitiendo. Cada transmisión trae un mensaje de acuerdo a tu necesidad, a tu vida, y sé que ha sido de bendición porque hemos sabido que a través de estas transmisiones mucha gente se ha restaurado y ha sido bendición. Espero que en esta mañana tú estés conectándote y que esta palabra sea de bendición para ti y para tu familia. En esta mañana, ¿verdad? El tema de esta palabra, de este mensaje es: la sangre de Cristo nos limpia. Esa sangre poderosa que derramó Jesús en la cruz del Calvario, esa es la que nos limpia de todo pecado, de toda mancha, de todo lo que a Dios no le agrada. Esa sangre es la que nos limpia y nos purifica y nos hace aceptos y agradables delante del Padre, delante de Dios. Entonces, en esta mañana yo te voy a hablar, ¿verdad?, de la sangre de Jesús. Y yo te voy a invitar a que abras tu Biblia ahí en el libro de San Lucas 17, 11 al 16. Dice en el nombre de Cristo Jesús, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, nos habla de unos hombres leprosos. En aquel tiempo, ¿verdad?, la lepra era una enfermedad mortal, era una enfermedad contagiosa, la cual cuando una persona se enfermaba de eso, no podía estar entre la gente. Los aislaban, los mandaban a unas cuevas a donde todos podían estar ahí. Entonces era una enfermedad, ¿verdad?, que era contagiosa, y ellos no podían estar ni tener contacto con otra gente porque se contaminaban, ¿verdad? Entonces dice que estos hombres, ¿verdad?, estaban aislados, pero dice que ellos estaban oyendo hablar de Jesús, porque la fama de Jesús se difundía por todas partes, ¿verdad?, por lo que Jesús estaba haciendo. Hoy en día, ¿verdad?, yo quiero hablarte de esto, ¿verdad? La lepra hoy en día podemos compararla con el pecado. El pecado es una lepra que nos ensucia y que nos aparta de Dios, que nos aleja, que hace una división entre Dios y nosotros. No nos podemos acercar a Dios si hay esa enfermedad en nuestra vida. Por eso la palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces en esta hora, ¿verdad?, dice la palabra que estos hombres leprosos, dice que ellos de lejos le gritaron, no se podían acercar a Jesús, porque cuando la gente cuando los hombres leprosos, la gente que tenía lepra se acercaba, la gente agarraba piedras y los apedreaban para que no se acercaran, ¿verdad?, por miedo a contagiarse. Y dice que estos hombres, cuando escucharon que Jesús iba pasando, dice que estos hombres gritaron de lejos: Jesús, ten misericordia, dice, de nosotros. Pero dice que inmediatamente, dice que Jesús, dice que cuando los vio les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Jesús les estaba dando la oportunidad de ser limpios. Jesús les estaba dando la oportunidad de que ellos fueran sanos. Dios está siempre a la disposición de que tú recibas ese milagro, de que tú seas sano, de que tú seas salvo. Y cuando Jesús andaba en la tierra, vino con el único propósito de mostrar y la salvación, el
amor y el perdón a toda la gente, porque toda la gente estábamos condenados a vivir una vida apartada de Dios, una vida ya condenada al infierno. Pero Jesús vino a mostrarnos ese amor, a mostrarnos esa misericordia, a mostrarnos el perdón, que para Dios nada hay imposible. Entonces dice que estos hombres se acercaron a Dios creyendo que en Él veían la oportunidad de la sanidad de su cuerpo, mas no solamente recibieron sanidad, sino que uno de ellos recibió la salvación porque creyó en Jesús. Dice, vamos a leer ahí en Números 5, del 1 al 4, donde nos habla de la lepra. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y todos los contaminados con muerto. Así hombres como mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como Jehová habló a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Era algo que estaba establecido por Dios, ¿verdad? Que no podían tener contacto con nadie. Y si hubiera una persona que tenía lepra, ellos lo tenían que sacar y aislarlo, echarlo fuera para que no contaminara, ¿verdad?, a la demás gente. Entonces dice que ellos eran echados fuera. Y aquí donde leímos, ¿verdad?, donde nos habla de estos 10 leprosos, dice que ellos clamaron por misericordia. Y dice que Dios tuvo misericordia. Y dice que mientras ellos iban a mostrarse al sacerdote, ellos fueron sanos porque creyeron, porque habían escuchado del poder de Dios. Y ellos creyeron, y uno de ellos dice que hubo agradecimiento. Cuando dice que él iba rumbo a mostrarse al sacerdote, se dio cuenta que antes de llegar él ya había sido sano. Y dice que él inmediatamente regresó a donde había encontrado a Jesús. Dice que regresó y le dio gracias, sintió tanto agradecimiento porque su cuerpo había sido sanado. Dios en todo momento está dispuesto a sanar no solamente tu cuerpo, sino tu alma. Nuestra alma está contaminada con el pecado y Dios nos muestra su amor de tal manera que cuantas veces tú te acerques a Dios, Él está dispuesto a perdonarte. Cualquier pecado, cualquier cosa que tú digas, no soy digna de Dios, tú pídele perdón a Dios y Dios te acepta, Dios perdona, Dios te limpia. Mira, nosotros para limpiar nuestras ropas usamos el detergente, usamos el jabón, usamos el cloro y tallamos la ropa para quitar esa mancha, ¿verdad? Tenemos que estar tallando y usamos esas cosas que son especiales para limpiar la mugre, la suciedad de nuestra ropa, ¿verdad? Así la sangre de Jesucristo nos limpia. Dice que esa sangre fue derramada con el único propósito de limpiar tu alma, de limpiar tu cuerpo, limpiar tus pecados. Él está dispuesto a perdonarte, por eso fue a la cruz del Calvario. Si no hubiera sido así, entonces su muerte hubiera sido en vano. El único propósito de que Jesús fuera a la cruz es de que tú fueras salva, de que tú fueras limpia, de que tú fueras perdonada de toda esa inmundicia, de todo ese pecado. Dice que la inmundicia huye al contacto con Jesús. Cuando tú te acercas a Jesús y cuando tú reconoces tu condición, cuando tú dices, Señor, no me siento digna, Señor, yo pequé, yo hice esto, perdóname. Cuando tú tienes ese contacto con Jesús, Jesús te limpia, te hace libre de todas esas manchas, de todos esos pecados. Jesús te limpia por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y vamos a ver dos ejemplos de lo que Jesús hace con aquellas personas que se sienten inmundas. Vamos a ver ahí en Mateo 8:1. Mateo 8:1. Aleluya. 8:1 al 3, que nos habla de un leproso. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguían mucha gente
Y aquí que vino un leproso y se postró delante de él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Qué hizo Jesús? Que Él puso su mano sobre esa persona que estaba leprosa. Y al instante dice que la persona fue limpia. En cuanto hubo un contacto de Jesús con ese hombre enfermo, con ese hombre que estaba leproso, rápidamente dice que la lepra desapareció. Para que tú seas limpio, para que tus manchas sean quitadas de tu alma, de tu cuerpo, tú tienes que tener un contacto con Jesús. Mientras no haya una relación con Dios, tus manchas y tus pecados siempre van a estar ahí, siempre van a estar en tu vida. Mientras no reconozcas tú que Jesús es el único que puede perdonarte, esas manchas no se van a quitar. Dice la palabra: ni aunque te talles con lejía, por más que tú te talles, por más que tú te quieras limpiar, por más que tú digas: yo voy a hacer buenas obras para tapar y limpiar mi pecado, déjame decirte que todo eso va a ser en vano. Por más que tú entregues aún tu cuerpo en propiciación o en sacrificio, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tú necesitas reconocer a Jesús, porque tú necesitas limpiarte, tener ese contacto con Jesús para que tus manchas sean perdonadas, sean limpiadas de una vez y para siempre. Otro ejemplo que vemos también es en Marcos 5:25. Cuando Dios nos habla de esa mujer que padecía flujo de sangre, dice que también las mujeres eran desechadas porque eran inmundas, ¿verdad? Marcos 5:25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, aún antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y le tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Te fijas que en este contacto dice que cuando ella tocó el manto de Jesús, dice que al instante ella sintió la sanidad. Ella sintió en ese momento que ese flujo se detuvo. Necesitamos ese contacto con Dios, necesitamos estar conectados con Dios para que a través de ese contacto nuestras vidas sean limpias de todo lo que nos está estorbando. Acuérdate que dice la palabra que nuestro pecado hace una separación entre Dios y nosotros. Tenemos que reconciliarnos y Dios nos ha llamado a reconciliar al mundo, a reconciliarnos. Dios quiere que tú seas su amigo, Dios quiere que tú seas su hijo, pero mientras tú no reconozcas tus debilidades delante de Dios, mientras tú no reconozcas que le has fallado, mientras tú no tengas un acercamiento como lo hizo este leproso, que no tuvo miedo en acercarse a Jesús porque él le interesaba su cuerpo, porque él le interesaba sentir la sanidad en su cuerpo, porque se había aislado, porque tenía tristeza, el no poder acercarse a su familia, a sus hijos, a su esposa, el no poder abrazarlos. Era tanta la tristeza y la soledad, la necesidad que había en ese hombre, que cuando escuchó hablar de Jesús, dice que al instante él pensó ir y correr a él, porque él sabía que en Jesús podía encontrar la sanidad. Y dice que este hombre corrió, y dice que cuando Jesús puso su mano sobre él, dice que él, en ese momento él recibió la sanidad. Cuando hubo un contacto con Dios, tú tienes que conectarte con Dios, tiene que haber un acercamiento con Dios. Mientras tú no reconozcas, no va a pasar nada. Tú tienes que reconocer que tú eres débil, tú tienes que reconocer que tú necesitas de Dios, que Él puede perdonar tus pecados, Él puede lavar tus pecados a través de la sangre de Jesucristo, que es la que nos limpia. Así como esta mujer dice que tocó el manto de Jesús y en ese momento ella fue sana. Así, yo no sé cuál sea la necesidad que haya en tu vida, yo no sé, pero sí sé y estoy segura que hay un Dios que te ama, que hay un Jesús que derramó la cruz en el Calvario por ti, para salvación de tu alma, para el perdón de tus pecados. Dice la palabra que Él te ama con amor eterno,
trono. Él te ama tanto que Él está dispuesto a perdonarte. No tengas miedo a acercarte a Dios. No digas, yo tengo tantos pecados que no merezco acercarme. Tú puedes acercarte hasta el trono de su gracia, dice, para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Mira que estos hombres, a pesar de que estaba prohibido de que se acercaran, no tuvieron esa vergüenza ni ese miedo, sino que aún de lejos dice que ellos le gritaban, Jesús, ten misericordia de mí. Hoy en esta mañana tú puedes proclamar y tú puedes gritarle a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Si tus pecados sienten que te están apartando, que te están consumiendo, que te estás desgastando, que te estás acabando porque no quieres reconocer, en esta mañana Dios te ofrece esta oportunidad de que tú reconozcas tus debilidades delante de Dios. Así como Jesús tuvo misericordia de estos hombres leprosos, también tiene misericordia para ti. No dudes en ningún instante de que Dios te ama. No dudes en ningún momento de que Dios está dispuesto a perdonarte. El amor de Dios es tan grande que nos lo demostró al entregarnos lo único amado y valoroso que Él tenía, a entregarnos lo más valioso que era su Hijo amado. Y a través de esa sangre nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. En esta mañana yo te invito a que busques de Dios, que así como esta mujer tuvo ese contacto para recibir su sanidad, así como este hombre, como estos hombres leprosos recibieron la sanidad, tú también en esta mañana puedes recibir la sanidad y la salvación de tu alma. La sangre de Cristo es el mejor método para limpiarnos de todos nuestros pecados, ese pecado que nos separa de Dios. En esta mañana Dios te ofrece esa oportunidad de que tú te acerques a Él. Él está con los brazos abiertos esperando a que tú te acerques. Jesús en ningún momento rechazó a nadie. Todos los enfermos corrían a Él porque sabían que en Él podían encontrar la sanidad. Todo aquel que se sentía angustiado se acercaba a Jesús y encontraba la paz de su alma. En esta mañana yo te invito a que tú lo hagas también. Si tú te sientes atribulado, si te sientes preocupado por alguna situación que está pasando en tu casa, acércate a Jesús. Él nunca te va a rechazar. Él siempre está con los brazos abiertos esperando a que tú le busques, a que tú te acerques a Él. Él quiere tener una relación contigo, pero una relación no puede ser entre uno. Se necesitan dos personas o más para que haya una relación. Dios está dispuesto, pero tú, ¿qué tan dispuesto estás? ¿Tú qué tan dispuesto estás para tener una relación con Jesús? Él está dispuesto en esta mañana y esperando a que tú clames a Él. Él está esperando a que tú te acerques a Él para poder ayudarte. Dice la palabra de Dios, invócame en el día de la angustia, clama a mí y yo te responderé. Ten la confianza y la seguridad de que Dios está ahí a tu lado. Cualquier cosa que tú le pidas conforme a su voluntad, Él te escucha y Él va a cumplir las peticiones que tú tienes delante de Él. Solamente tienes que reconocer tu condición delante de Dios. Tienes que pedirle perdón por tus actos, por tus malas decisiones, por esos actos que nosotros hemos hecho, por malas decisiones y por todo el pecado que a veces hay en nuestra vida que nos hace separarnos de Dios. En esta mañana Dios te ofrece la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios te ofrece esa sangre que es la única que te puede lavar de tus pecados, que te puede limpiar de la inmundicia, que puede perdonarte, que puede acercarte a Dios. Él es el único medio por el cual tú te puedes acercar al Padre. No hay otro medio más que Jesús. Esa sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado, que quita toda mancha que hay en nuestra alma, porque a veces nuestra alma está contaminada con cosas que no le agradan a Dios. Hay pecados en nuestra vida que
que no nos dejan acercarnos a Dios, que quizás tú dices, yo he estado clamando y he estado pidiendo a Dios, ya tengo mucho tiempo estarle pidiendo a Dios estas cosas y Dios no me escucha. Analiza tu vida, analízate bien, quizás haya algo escondido ahí en tu corazón, quizás haya una mancha que te esté impidiendo que Dios conteste esa petición que tú estás poniendo delante de Él. En esta mañana analiza tu vida, cómo te encuentras delante de Dios. Todos los días nosotros somos faltosos, cometemos pecados, pero la sangre de Cristo nos limpia. Por más pegada que esté la mancha, por más grande que sea el pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo. La sangre de Cristo nos acerca al Padre, nos acepta como hijos amados. En esta mañana espero que sea esta palabra de bendición para tu vida, que no tengas temor de acercarte a Dios, que tú le pidas perdón por esa condición por la que tú estás pasando. Quizás a veces son las consecuencias de nuestras malas decisiones, a veces son las consecuencias del pecado que hemos cometido delante de Dios, pero créeme que Jesús nos limpia con esa sangre preciosa. En esta mañana yo te dejo con esta palabra y no tengas miedo a acercarte a Dios, que Dios te ama tanto que Él perdona tus pecados, Él te recibe con los brazos abiertos. Acércate a Dios, haz ese contacto, acércate, busca su presencia, busca y llénate de su presencia. Acuérdate que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dios te bendiga en esta mañana y vamos a estar orando por las peticiones, cualquiera que sea tu necesidad, vamos a estar orando. Hay una petición por una niña que se llama Miranda. No sabemos qué necesidad, si sea enfermedad, pero la sangre de Jesucristo es poderosa en esta mañana y creemos que desde antes de que tú pusieras esta necesidad, Dios ya sabía que tú tenías esta necesidad con tu hija, con esta niña. Y en esta mañana vamos a estar orando por ella. Oh Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, mira, ponemos en tus manos esta niña, Señor Miranda, sea enfermedad, sea lo que haya en ella, Padre, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo que tiene todo poder y toda autoridad para deshacer toda obra del enemigo, sea enfermedad, sea lo que sea, Padre, creemos que la sangre de Jesucristo la hace libre en estos momentos, porque tu sangre fue derramada, Señor, para limpiarnos, para sanarnos, para purificarnos y hacernos gratos delante de ti. Creemos que esa sangre derramada, Señor, en esta hora, Padre, está haciendo un milagro en la vida de Miranda, Señor. Lo creemos, Padre, porque conocemos de tu amor y tu misericordia, porque creemos que tú lo que has hecho, Señor, en el pasado lo sigues haciendo, porque tú no has cambiado, tu poder sigue siendo el mismo. En el nombre de Jesús declaramos sanidad para Miranda. Gracias, bendito Dios, te glorificamos y te bendecimos, Señor, porque tú te lo mereces. Muchas gracias por haber estado al pendiente de esta transmisión y te seguimos invitando a que sigas buscando de Dios. Dios está ahí a tu lado, solamente Él te dice, clama a mí y yo te responderé. Acuérdate que la sangre de Jesucristo no fue derramada en vano, fue derramada con el único propósito de acercarte a Dios. Dios te bendiga en esta mañana, en el nombre de Jesús declaramos victoria para ti, para tu familia. Gracias, Dios te bendiga.